Este caso, pues es un caso, pues que tiene una cuestión muy particular. En este caso, pues bueno, es la cuestión, el caso médico y el cohecho. En este asunto, pues se dio una situación eh, de cohecho, pues, que malamente, pues, en este caso, pues, el profesional de la salud llevó a cabo, lo cual se pudo documentar, ¿verdad? Y de cierta forma, pues, hacerlo valer. Eh, es una situación, pues, muy delicada, es una situación que, pues, los profesionales de la salud que trabajan en el ámbito público, pues no deben de pedir dádivas, no deben de pedir dinero a cambio de una atención médica. Y vamos a ver también pues el aprendizaje que esto nos deja a todos y cada uno de nosotros en la práctica profesional que se lleva a cabo. Bueno, esto inicia este asunto, pues inicia con una denuncia de hechos, una denuncia que presenta pues en este caso la hermana del paciente, ¿verdad? En este caso pues vamos a hablar del paciente Juan, que acude al servicio de urgencias de la unidad médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es derechohabiente con problemas de dolor abdominal, dificultad para evacuar, por lo que de la unidad médica familiar lo derivan pues al Hospital General de Zona, donde es consultado por el servicio de cirugía general. Es derivado pues al servicio de cirugía general, donde lo atiende el doctor Pedro, por respeto pues a los derechos que me merece la persona involucrada, pues vamos a vamos a ponerle Pedro. Eh, en los primeros días del mes de octubre, reportando pues que se trata de un masculino de 46 años con hipertensión, enviado por enfermedad diverticular. La denuncia continúa y sigue diciendo, en este caso, que se informa al paciente y a su familiar que no hay posibilidad de intervenirlo quirúrgicamente hasta el mes de febrero del año siguiente. Meses después, por lo que pues hay una larga lista de espera. El doctor Pedro ofrece atenderlo en el ámbito privado, dándole de inmediato cita, pues, para su consulta privada en un hospital privado. Esta consulta, pues, se lleva a los pocos días, en el mismo mes de octubre. El paciente Juan, pues, acude acompañado de su familiar, eh, que vamos a llamarla Jerónima, que es en este caso, pues la familiar del paciente, a la consulta con el doctor Pedro, ¿verdad? Donde el doctor Pedro, pues le dice que les requiere pues la intervención quirúrgica y le dice que le cobrará 30,000 pesos. El paciente Juan, perdón, dice que pues no contaba con esa cantidad de dinero, por lo tanto, pues el doctor Pedro, que ya le había explicado que había una larga lista de espera, ¿verdad? Por más de 3 meses en la institución, le propone que por la mitad de lo que anteriormente le había solicitado, lo operaría en la institución pública y en la semana siguiente, en vez de esperar 3 meses, ya lo estaría operando. Por lo tanto, pues el paciente Juan acepta, es internado en la institución pública. A los días, esto es en el mes de octubre, para que se le realizara su procedimiento quirúrgico en el programado, en el abdomen, ¿verdad? Y esto se lleva a los últimos días del mes de octubre. 2 días antes de la cirugía programada, el familiar del paciente, en compañía de otra persona, van a pagarle al doctor Pedro lo que habían acordado, la cantidad de 15,000 pesos, ¿verdad? Que se tenía que pagar antes de realizarle la cirugía, porque si no, pues no estaría en esa lista ya para programación de la cirugía. Por lo tanto, pues los primeros días, en el mes de noviembre, el paciente Juan, todavía en la institución pública, después de haber sido intervenido quirúrgicamente, refiere un fuerte dolor, por lo que le marcan vía telefónica al doctor Pedro, quien realiza indicación telefónica de medicamento
En este caso, pues el doctor Pedro se sentía con el compromiso de estar brindando una atención meramente particular, ¿verdad? Puesto que pues había ese compromiso por, en este caso, por lo que habían acordado pues con el dinero que le habían otorgado. Al no ver mejoría, y 2 días después de las indicaciones vía telefónica, el doctor Pedro lo lleva nuevamente a quirófano para una laparotomía exploradora en la institución pública, la cual suspende por motivos que los estudios no arrojaban información determinante. O sea, no se realiza esa laparotomía exploradora. Posteriormente se detecta una fístula indicando sonda nasogástrica, ante lo cual indica el alta a mediados del mes de noviembre para que tuviera una mejor recuperación en casa, estando ya en estado delicado el paciente. Por lo tanto, pues ya en su casa siguió presentando dolor, por lo que al siguiente día del alta, los familiares se comunican con el doctor Pedro. El doctor Pedro ordena que se interne el paciente Juan en un hospital privado, donde le indica que la intervención quirúrgica de urgencia le va a costar 20,000 pesos, ¿sí? Y ellos manifiestan ya no tener dinero, optan por regresar otra vez a la institución pública un día después de la mencionada valoración, donde fue intervenido quirúrgicamente por diverso médico, encontrando una severa infección en el posquirúrgico, y es enviado a la unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, después de 4 semanas que pasa el paciente Juan en la unidad de cuidados intensivos, falleció en el mes de diciembre por falla orgánica múltiple secundaria a sepsis abdominal. Es aquí, pues, donde en este evento el Ministerio Público Federal sustenta el dolo en el hecho de que lo dio de alta sin la laparotomía exploradora para operarlo en hospital privado sin justificar por qué por qué lo operó en el hospital privado y no en el IMSS. Y aparte, pues la crítica era por qué lo había dado de alta si el paciente no estaba en condiciones, que en este caso, pues el profesional de la salud sabía que este paciente podía empeorar. Tan es así que al día siguiente el paciente estaba siendo intervenido en un hospital privado. Y estaba siendo intervenido por él mismo, ni siquiera por otro facultativo, o sea, por el mismo médico que lo había intervenido pues también en la institución pública. La denuncia de hechos continúa. La paciente, pues en este caso la familiar, pues en su calidad de víctima, presenta esta denuncia. Se abre una carpeta de investigación, se cita al doctor Pedro a comparecer ante la gente del Ministerio Público Federal como imputado en el mes de septiembre, 2 años después de la muerte del paciente. Se solicitan copias de la carpeta de investigación, se reserva su declaración verbal, se le nombra defensor particular y se continúa sujetos al proceso de referencia. Los delitos por los cuales el Ministerio Público abre esta investigación son homicidio doloso, abandono de persona, cohecho y responsabilidad médica. Situación pues que se le informa al doctor Pedro que el cohecho pues se trata de un delito de corrupción, que es un delito especial. Sin embargo, pues la estrategia por el tipo de delitos sería un tanto diferente. ¿Por qué? Porque tendríamos que demostrar también que no se configuró el cohecho. El artículo 222 del Código Penal Federal establece sobre la definición del delito de cohecho, dice que se trata del servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. En este caso, pues había una prueba circunstancial. ¿Cuál era la prueba circunstancial? Pues bueno, estaba en este caso las circunstancias de tiempo, modo y lugar que expresaba la familia, en este caso la señora denunciante, en su denuncia de este hecho,
y también de la persona que acompañó a o entregar este dinero a este facultativo de la medicina. Por lo tanto, también el artículo 302, que habla del homicidio, nos establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. El artículo 303 establece que para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infringe el artículo anterior, o sea, el que cometa homicidio, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes. Cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. Esta es pues una prueba específica, ¿sí? De que vinculara pues que de cierta forma pues esto era lo que había llevado a la muerte al paciente, puesto que pues existió una cirugía posterior. También el dictamen pericial, ¿sí? Que es un requisito indispensable para la comprobación del delito de homicidio, lo cual está establecido pues en los artículos 119 y 120 del Código de Procedimientos Penales. Nos hablan pues sobre que este dictamen de los peritos quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarda el cadáver y las causas que originaron la muerte. En este caso, en particular, no había una necropsia. Por lo tanto, esto va a ser suficiente para determinar que el que infirió la lesión al ofendido, en este caso, no son pruebas suficientes para justificar el nexo causal entre la conducta del activo con la muerte de la víctima. Luego entonces, pues al no existir el dictamen pericial respectivo, no es dable jurídicamente, de acuerdo con los numerales en cita, tener por demostrado el cuerpo del delito del homicidio. Y al no advertirlo, pues así la responsable de la sentencia impugnada, pues estaría violentando las garantías constitucionales. ¿Qué es esto? Que pues para que se dé el homicidio se tiene que cumplir con cierto requisito, no nada más es determinar por medio de un dictamen médico pericial de responsabilidad que a consecuencia del actuar del profesional de la salud, ya el paciente falleció y que por ello se da el homicidio. Para esto, pues tiene que haber estos dictámenes, pues que determinen, que valoren la relación causa-efecto, ¿verdad? Para que se pueda determinar que hay o existe el delito de homicidio. En el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ¿verdad? El Ministerio Público tiene la obligación de probar los hechos, ¿sí? Por lo tanto, el Ministerio Público puede aportar nuevos elementos de prueba para contrarrestar el dicho declarado, aportar peritos que declaren sobre la causa de muerte. Por lo tanto, pues esta es una obligación que tiene el Ministerio Público, porque en este caso, pues el Ministerio Público es el que tiene la obligación de demostrar, ¿verdad? Que en este caso la persona acusada sí cometió un homicidio. Por lo tanto, esperar en la audiencia que el Ministerio Público muestre todos sus elementos de prueba una vez formulada la imputación, puesto que ya formulada la imputación y solicitada la vinculación, en ese momento el Ministerio Público no puede incluir nuevos elementos de prueba. ¿Por qué? Porque ya en este caso, pues le toca a la defensa poder desvirtuar, poder demostrar con sus datos de prueba, ¿verdad? Contrarrestando, en este caso, los datos de prueba que ya hizo valer o que ya presentó el Ministerio Público al momento que se abre la audiencia de imputación y vinculación. Por lo tanto, pues, se puede interrogar al perito, ¿verdad? O a los peritos que dictaminaron. Por lo tanto, aquí lo importante es que el perito nos establezca, ¿verdad?
¿de qué forma estableció la causa de muerte? ¿Verdad? En este caso, pues el perito médico legista que hace un dictamen de responsabilidad, pues él va a decir que a consecuencia de la mala atención médica por omisión o por acción se hizo y que esto ocasionó la muerte al paciente, sí, pero sin embargo, no hay, en este caso, tiene que existir una necropsia o tiene que existir otro dictamen pericial que determine efectivamente cuáles fueron las causas de muerte del paciente. Por lo tanto, pues, este tipo de conductas que cometen los profesionales de la salud, yo soy de la idea que los profesionales de la salud no piensan, no se levantan pensando, hoy voy a matar a un paciente, hoy le voy a hacer daño al paciente. No, actúan de buena fe con el principio de beneficencia, no actúan de manera dolosa. Por lo tanto, casi siempre que se ha acusado a un profesional de la salud por un homicidio doloso, este tiende a reclasificarse. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, un médico no actúa con dolo, más aparte no se cumplen los elementos del dolo, la alevosía, la ventaja, la premeditación, ¿verdad? Por lo tanto, pues, se puede reclasificar el homicidio doloso a culposo. Y por lo tanto, pues en este caso, al haber una reclasificación del homicidio doloso a culposo, pues en este caso el imputado tiene su derecho de llevar el proceso siempre en libertad. Claro, con medidas cautelares como presentarse a firmar cada determinado tiempo, exhibir una garantía económica, entre otras, pero sí su proceso tendría que ser en libertad. Por lo tanto, pues, en la audiencia inicial, que se llevó a cabo en septiembre, bueno, pues las pruebas que se tenían o se pretendían ofertar, pues era el testimonio del médico forense que emite el dictamen de responsabilidad profesional, donde lo interrogáramos respecto por qué él llega a una causa de muerte sin haber una necropsia o haber algo que determine la causa legal de la muerte del paciente. El dicho de 3 médicos especialistas en cirugía general, los cuales fungirían como testigos peritos para la defensa. Todas estas pruebas fueron admitidas con la finalidad, pues, de desacreditar el delito de homicidio doloso y responsabilidad médica, o al menos, pues, que se reclasificara el delito de homicidio doloso a homicidio culposo. Por lo tanto, pues, viene una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque al tratarse de un delito imputado del homicidio doloso, el agente del Ministerio Público solicita prisión preventiva oficiosa. Y en consecuencia, el juez de control ordena que en el lapso de 24 horas se internara de manera voluntaria el imputado, hasta en tanto no se resolviera su vinculación a proceso. La estrategia que se tenía se indica justificar médicamente la falta de internamiento y acudir vía virtual a la continuación de la audiencia, porque la audiencia fue virtual, donde se desahogarían las pruebas ofertadas y tendría como finalidad, ¿sí? En este caso, pues bueno, solicitar constancias, ¿verdad? De que tuvo algún problema de salud y en este caso, pues para que no fuera internado. Desacreditar el delito de homicidio doloso, ¿verdad? En este caso, tratar de que se reclasificara a homicidio culposo, ¿sí? Sin comprometer la libertad en este caso, pues del cliente. Todo esto se explicó, todo esto se le advirtió al profesional de la salud. El profesional de la salud, pues él por mutuo propio decide tomar asesoría, por otros colegas. Por lo tanto, pues,
falta a la audiencia, no transcurre el tiempo sin noticias del paradero, pues, en este caso, pues, del doctor Pedro. Los días posteriores a la audiencia inicia, pues, que se pierde totalmente contacto, y el día de la audiencia, el día 27, se logra hacer contacto, se le informa la importancia de estar presente en la audiencia, y él informa que ha decidido asesorarse con diversos colegas penalistas, y que a ellos le han recomendado que no comparezca a la audiencia, y que ya no quiere continuar con la representación legal. Por lo tanto, pues, se le explica, se le dice las consecuencias que esto podría traer. Él dice que no pasa nada, que a él ya lo asesoraron mejor, y por lo tanto, pues, no se presenta a la audiencia virtual. Faltando, pues, a las indicaciones legales que se le habían hecho saber desde un principio, ¿verdad? Sobre los alcances de su decisión, por lo que se le pide, pues, que reconsidere su situación, que estamos al pendiente, que estamos, pues, para apoyarlo, para ayudarlo, y en este caso, pues, él decide, un rotundo no, determina que no, que pues él ya se asesoró mejor, y que pues le convence más lo que le dice su nueva defensa. Por lo tanto, se llega el día de la audiencia y el doctor Pedro no se presenta a la audiencia, falta a la audiencia, ¿sí? El juez pregunta, ¿verdad?, las causas o motivos por los cuales no acató su resolución judicial. Se le hace saber que por problemas de salud que no se pudo presentar. El juez no nos cree y dice, en este caso, pues que también nos pregunta que si probablemente el imputado estaba siendo asesorado por otras personas, y pues se le hace del conocimiento al juez que probablemente sí. Por lo tanto, pues, el juez en ese momento que no comparece a la audiencia, el Ministerio Público le pide que lo declare sustraído de la acción de la justicia, y que se le dicte orden de aprehensión por no comparecer a la audiencia de continuación de audiencia inicial. En este caso, pues la defensa argumenta que no se le quiere orden de aprehensión, sino orden de presentación, pues se desconocían los hechos reales por los cuales no se había presentado, por lo que textualmente el juez de control refiere: si el imputado se hubiera presentado el día de hoy, justificando por qué no se había internado, estaríamos en otro panorama. Más sin embargo, su inasistencia me confirma su evasión a la justicia. Y cierra la audiencia el juez. Ahí termina esta audiencia, pues, el juez, donde pues lo tiene como sustraído de la acción de la justicia. Posteriormente, revoca el nombramiento de abogados de la primera defensa, nombra a los abogados de su segunda defensa, ¿verdad? Quienes ya se hacen cargo y le dan las indicaciones que ellos creen convenientes. Por lo tanto, pues, el doctor Pedro es detenido en el mes de enero por no comparecer a la audiencia, con la estrategia, pues, de un amparo, que le habían presentado un amparo, que este amparo a todas luces era improcedente, porque en un principio estábamos hablando de un homicidio doloso. Y por lo tanto, cuando se trata de un homicidio doloso, pues el amparo no surte sus efectos. También se alegaba que en este caso, pues el auto en el que estaba, que no podían bajarlo por medio de la fuerza, puesto que se considera una extensión del domicilio, y que para que los policías pudieran hacer eso, tendrían que tener una orden de cateo. Sin embargo, pues bueno, ya existen criterios de la Corte que determinan que un automóvil no cuenta con las características de un domicilio. Por lo tanto, pues, en la audiencia fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo. Si se fijan, la estrategia que se tenía en un principio, que era reclasificar el homicidio
doloso a culposo, se dio, ¿sí? O se reclasificó de homicidio doloso a homicidio culposo, responsabilidad profesional, quedó con el delito de cohecho, que es un delito de corrupción. Por lo tanto, pues, y también queda con una prisión preventiva justificada. Ya no una prisión preventiva oficiosa, una prisión preventiva justificada. ¿Por qué creen ustedes que el juez determinó una prisión preventiva justificada si ya no había delito doloso? Si ya no había delito doloso, al no haber delito doloso, decíamos que en este caso el profesional de la salud tenía que pasar su proceso estando en libertad. Sin embargo, aunque se reclasificó el delito de homicidio doloso a homicidio culposo, no se le otorgó su libertad. ¿Por qué creen ustedes? Porque se evadió de la justicia. Y por lo tanto, pues había ya un precedente de que él ya se había evadido de la justicia y que podría correr el riesgo de volverse a evadir, y por lo tanto, pues el juez, guardando sus providencias, determina prisión preventiva justificada. Por lo tanto, pues, en este caso, la agravante que hizo que estuviera privado de su libertad por varios días el profesional de la salud fue el hecho de haberse dado a la fuga, de no haber comparecido a la audiencia que continuaba, ¿verdad? Donde pues se tuvo por evadido de la justicia. Por lo tanto, las agravantes en este caso, pues en este caso fue la ausencia de no comparecer a la audiencia, donde se tuvo pues por evadido de la justicia. Por lo tanto, pues, una estrategia de salida que la propia ley ofrece es una suspensión condicional del proceso. En esta suspensión condicional del proceso, bueno, se requieren ciertos elementos para que se pueda dar. La primera es que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Aquí estábamos hablando que se trata de un delito doloso y conforme a la media aritmética son 4 años 6 meses. Que no exista oposición fundada de la víctima o los ofendidos. En este caso, pues tampoco hubo una oposición por parte de la víctima. Que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento, 5 años desde el incumplimiento de una suspensión condicional. En este caso, esta tercera no se da. ¿Por qué? Porque no había un antecedente de que estuviera pasando, ¿verdad?, por una suspensión condicional de algún otro asunto anterior. Por lo tanto, pues, se llega a ese acuerdo de esta suspensión condicional del proceso, donde se le pide una indemnización por muerte, ¿verdad? Una indemnización por muerte y daño moral, la cual asciende a 3 millones de pesos. Sin embargo, si nos vamos conforme a lo que establece, conforme a derecho corresponde, la ley federal del trabajo establece, pues, que para la indemnización por muerte debieran de ser 369,582.40. ¿Por qué? Porque la ley establece que sobre salarios mínimos, a cómo estaba el salario valorado en el 2016, que fue cuando pasaron los hechos, por 5,000 días, da igual a 365,200 pesos, más 2 meses de sueldo, que estamos hablando de 4,382.40. Por lo tanto, pues aquí en este caso, para llegar a este acuerdo reparatorio, ¿verdad? Esta salida, esta estrategia de salida, pues bueno, en este caso, pues se pagaron 3 millones de pesos. 2 millones en efectivo al momento y 1 millón que se va a pagar en pagos. Por lo tanto, pues aquí el daño moral, la Corte ha resuelto sobre quién tiene la legitimación activa para poder reclamar, ¿verdad?, el daño moral de un hecho ilícito. Por lo tanto, esta tesis nos habla que el daño como afectación a la salud, cuando
no causa la muerte debe ser directo. Esto es, solamente la víctima que es afectada en su salud por un hecho ilícito es la que tiene la legitimación en la causa como titular del derecho a la reparación, con lo cual quedan excluidas las personas que conforman su núcleo familiar más próximo, porque el hecho ilícito material y moralmente le afecta directamente a lo individual. Esto es lo que ha resuelto la Corte. También hay otro criterio que nos establece y dice que cuando un paciente, ¿verdad?, ha sido afectado por atención médica negligente brindada a la persona, será el enfermo quien puede alegar el daño moral por la deficiencia o culpa en el servicio. Pues es quien en su calidad de paciente recibió la atención mal proporcionada, no así, por ejemplo, sus familiares, porque si bien es cierto que estos podrían verse afectados en alguno de los aspectos mencionados, también lo es que esa afectación se produce de manera indirecta. En este caso, la afectación directa era hacia el paciente. Si bien es cierto, el paciente falleció, pero en este caso, quien tenía la legitimación para el reclamo del daño moral solamente era el paciente que falleció, no sus familiares. Los familiares a qué tenían derecho únicamente a la indemnización legal por la muerte, que es lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que hablábamos de 369.582.40. También hay otro criterio de la Corte que establece que el daño moral experimentado por la víctima como persona afectada en su salud directamente con el ilícito es un perjuicio intrínsecamente ligado a su experiencia personal, que solo puede ser reclamado por él y no por alguna otra persona, salvo que la víctima del hecho ilícito haya intentado la acción en vida y fallezca. Pues en este caso, conforme a este artículo citado, conforme a esta tesis de jurisprudencia, no sucedió. ¿Por qué? Porque pues el paciente falleció y no intentó hacer algún reclamo del daño moral por alguna vía, sino que la denuncia se presentó posterior a que el paciente había fallecido. Y también encontramos otro criterio de jurisprudencia que nos habla que el daño moral no es transmisible a terceros por actos entre vivos y solo pasa a los herederos de la víctima cuando estos hayan intentado la acción en vida. Igual, es parecido al criterio anterior, que si haya intentado la acción en vida, fallece el paciente, no se resuelve, y cuando se resuelve, y si se resuelve favorablemente, pues bueno, los herederos ya tendrían derecho sobre este reclamo del daño moral. Pero si no se hizo, si no se intentó hacer valer este derecho en vida, pues no tienen por qué, en este caso, los herederos reclamar un daño moral. Para concluir, bueno, ¿qué nos deja de enseñanza este asunto? Nos deja de enseñanza, pues que no debemos dejar de seguir las indicaciones de una defensa. Tendremos que confiar en nuestros abogados y tenemos que ir de la mano con nuestros abogados y tenemos que interactuar conjuntamente. No comparecer a la continuación de la audiencia, ¿sí? En este caso, el hecho de no comparecer a una audiencia o a una continuación de la audiencia, pues esto le va a dar elementos al Ministerio Público para que solicite una orden de presentación o una orden de aprehensión. Considerar que un amparo es suficiente para la no detención, bueno, cuando les vuelvo a reiterar, hablando de un delito, cuando se tiene un delito con dolo, pues un amparo no es suficiente, ¿verdad? Entonces, se tiene que tomar otro tipo de medidas para este tipo de situación. En este caso, pues hacer frente a esta audiencia y pedir la reclasificación del delito. Considerar que el vehículo es una extensión del domicilio, pues bueno, la Corte ya determinó desde hace muchos años atrás
que un vehículo no cuenta pues con las características de un domicilio, y más aún que es un vehículo donde la persona se puede trasladar de un lugar a otro en un momento indeterminado, ¿no? Por lo tanto, también aceptar un daño moral improcedente, ¿verdad? En este caso, pues aquí aceptaron un daño moral improcedente con la finalidad, pues, de que, pagar esas cantidades de dinero, ¿verdad? Que, pues, estaban fuera de todo lugar, y más aparte que no eran los legítimos, los familiares para obtener este beneficio de ese daño moral. Aceptar como condicionante un video, ¿verdad? Que no está previsto en la ley, que no está establecido, donde se acepte la culpa, donde se acepte la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, inclusive que aceptara haber, en este caso, pues, incurrido en el delito de cohecho, ¿sí? Y que no se considerara la necropsia, ¿verdad? Determinante como causa de muerte. También, conducirse con ética y deontológicamente de forma correcta, seguir las indicaciones jurídicas, siempre encontrará algún criterio diferente, documentarse antes de tomar una decisión diferente, analizar los casos que se han atendido con experiencia y solicitar aclarar dudas correspondientes. Cuando se tiene alguna duda o algo, pues es muy padre entablar esa comunicación, ¿verdad? Esa comunicación entre profesionales para que nos aclaren dudas. Por ejemplo, nosotros como pacientes, si tenemos dudas con ustedes, pues es importante que fluya esa comunicación. Ya me aclararon la duda sobre el procedimiento, sobre el tratamiento, sobre la atención médica. Yo como paciente me voy a quedar más tranquilo. Sin embargo, pues, si no hay ese acercamiento, y lo mismo pasa con el médico y el abogado, si no hay ese acercamiento, de aclarar esas dudas, de que se genere esa confianza mutua, pues bueno, y que es como con ustedes, cuando pues yo como paciente interconsulto a varios colegas de ustedes, por lógico que cada uno de ustedes, bajo la libertad prescriptiva, pues va a tener a lo mejor diferente tratamiento, pero el objetivo es el mismo. Lo mismo puede pasar igual, pues cuando un profesional de la salud va consultando pues diferentes abogados respecto de su asunto, pues cada abogado le va a plantear una situación diferente. Por lo tanto, pues esto lo va a hacer desconfiar de su propia defensa, y por lo tanto, pues no va a haber ese acercamiento y no va a haber que fluya esa comunicación. Por lo tanto, lo que vimos en redes sociales, pues fue, en este caso, que se dio a conocer una cuestión de cohecho, ¿verdad? Donde por medio de una disculpa pública, este profesional de la salud es obligado a aceptar su responsabilidad, ¿sí? Y por lo tanto, pues, aquí esta cuestión del cohecho, pues de cierta forma, es un hecho, pues, que la sociedad no lo ve bien. Es un hecho que inclusive las agrupaciones médicas o los médicos no lo ven, que sea una cuestión de ética. Por lo tanto, si se fijan, pues las agrupaciones médicas no hicieron movimientos, no hicieron manifestaciones al respecto. ¿Por qué? Porque ellos sentían y decían, pues, que el hecho de que se estuviera hablando de una cuestión de cohecho, a lo mejor no estaba demostrada, pero pues que de cierta forma ellos, como representantes de las asociaciones médicas, pues se sentían pues con esa carga moral respecto de apoyar algo que a lo mejor sí se había hecho. En ese momento existía la incertidumbre, pero después cuando sale la disculpa pública, donde se acepta también el cohecho, pues es ahí donde las agrupaciones médicas a nivel nacional
determinan y dicen, teníamos razón. El hecho de, ¿por qué? Porque si nosotros hayamos hecho movilizaciones a nivel nacional y al final de cuentas se acepta que sí se cayó en este delito de cohecho, pues ¿dónde está nuestra ética? ¿Dónde está nuestra deontología como profesionales, verdad? Que buscamos el beneficio para toda la sociedad y que buscamos, pues, regirnos éticamente. Por su atención, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda por parte de alguno de ustedes. Con todo gusto podemos hacer las aclaraciones pertinentes.